Entonces, ¿qué revela acerca de nosotros cuando ponemos en práctica la palabra de Dios? Si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, vamos a experimentar sus bendiciones. Vamos a ver que sí funciona. Pero la palabra de Dios también, cuando es puesta en práctica, revela algo acerca de nosotros. Revela realmente qué tipo de relación nosotros tenemos con Dios. ¿Qué revela acerca de nosotros cuando ponemos en práctica la palabra de Dios? Poner en práctica la palabra de Dios revela que realmente adoramos a Dios. Que realmente tenemos una relación con Dios. Que verdaderamente estamos conectados con el Dios de todo el universo. Que realmente somos sus hijos. Eso es lo que revela acerca de nosotros cuando Dios nos dice algo y lo ponemos en práctica. ¡Qué bonito! No nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros escuchamos que Dios nos dice algo en su palabra, que nos muestra algo que está mal en nuestras vidas cuando lo leemos y lo ignoramos, eso nos está demostrando que nuestra relación con Dios no es verdadera. Que tenemos que hacer algo al respecto. Pero cuando nosotros ponemos en práctica o cuando hacemos caso a Dios, esto demuestra que nuestra adoración es verdadera. De ahí viene la palabra religión, de la palabra adoración, una forma de adorar. ¿Sí? La religión ha sido transformada en la manera que los hombres quieren adorar a Dios o a un Dios. Religiones. Y Santiago nos dice que la verdadera religión se manifiesta por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Note el versículo 26. Si alguien se cree religioso, ¿sí?, adorador de Dios, o dice que tiene una relación con Dios, o dice ser cristiano, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón. Y la religión de tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, si alguien dice que tiene una relación genuina con Dios, pero no puede controlar su lengua, entonces esta persona se está engañando a sí misma. ¿Sabes que cuando pasamos por tiempos difíciles y escuchamos nuestras palabras, podemos darnos cuenta realmente cómo está nuestra relación con Dios? Podemos darnos cuenta si confiamos realmente en Dios o no confiamos en Dios, por nuestras palabras, por nuestra manera de hablar. Nos quejamos, le echamos la culpa a todos los demás. A veces echamos la culpa a los menos afortunados, pensamos que es la culpa de ellos, que por eso estamos así. Tal adoración, dice Santiago, es vana. Te estás engañando a ti mismo. No tienes una relación con Dios. Sí, entonces, ¿cómo podemos saber si realmente tenemos una relación con Dios? Por nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar va a revelar cómo realmente nos encontramos en nuestra relación con Dios. Estoy hablando aquí en el contexto de pasar por tiempos difíciles. Este es el contexto del cual está hablando Santiago. Lo que Santiago está haciendo en los versículos finales del capítulo 1 es resumir, en el versículo 26, resumir cómo debemos ser nosotros cuando estamos pasando por tiempos difíciles. En el versículo 27 nos está mostrando que él va a hablar en el capítulo 2 acerca de cómo tratar a las demás personas menos afortunadas cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Y cómo debemos evitar responder a las pruebas como el mundo lo hace. Capítulos 3, 4 y 5. Nos da una introducción a lo que viene más adelante. Entonces Santiago dice, si alguno dice tener una relación con Dios,
pero maldice, se queja, le echa culpa a los demás, trata mal a los demás, a los menos afortunados, entonces la adoración de esta persona es vana, se está engañando a sí mismo. Entonces, nuestra manera de hablar refleja qué tipo de relación nosotros tenemos con Dios. Otra manera que nosotros demostramos cómo es nuestra relación con Dios, nos dice Santiago en el versículo 27, la religión pura o la verdadera adoración a Dios y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esta es una palabra que se usaba en el mundo antiguo para referirse a los menos afortunados. No está diciendo específicamente viudas y niños o huérfanos, no, está hablando en general de los menos afortunados. Cuidar de los menos afortunados. ¿Sabes? Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, nos enfocamos en nosotros mismos y nos olvidamos que hay personas que están en peores condiciones que nosotros. Nos olvidamos de los más necesitados. Aquí Santiago está hablando en un contexto de cristianos judíos que están pasando por tiempos difíciles. Algunos eran millonarios, otros tenían estabilidad económica, pero otros estaban muy mal. Los millonarios estaban muy preocupados porque estaban perdiendo dinero, ganancia. Se estaban olvidando que habían personas más necesitadas, menos afortunadas. Y Santiago se dirige a estas personas. Si ustedes creen o dicen tener una relación con Dios, pero están descuidando a los más necesitados, entonces su relación con Dios no es verdadera. Revísense, verifiquen eso. Entonces, nuestra manera de hablar refleja cómo es nuestra relación con Dios. Y cómo cuidamos de los más necesitados cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Y versículo 27 nos dice: visitar a las viudas, a los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. O sea, respondemos a los tiempos difíciles no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. En los capítulos 3, 4 y 5, Él va a hablar cómo las personas tratan de salvarse a sí mismos de los problemas de este mundo. ¿Sabes cómo lo hacen? Haciéndose rico, poniendo su esperanza en el dinero. Piensa que el dinero y las riquezas los va a ellos cuidar de los problemas de este mundo. Y eso es lo que el mundo hace. Esa es la manera en que el mundo se protege. Se aprovecha de los demás, pasa por encima a los demás para llenarse ricamente de cosas materiales y así poder protegerse cuando vengan tiempos difíciles. Santiago dice: hey, y guárdese sin mancha del mundo. Esta es la religión pura. Responder ante los tiempos difíciles a la manera de Dios. Entonces, versículos 26 y 27 nos dice: la religión pura es, hey, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos cuando estamos pasando por tiempos difíciles? Cuidar de los más necesitados, de los menos afortunados, y no responder ante las pruebas o los tiempos difíciles como las personas que no tienen una relación con Dios lo hacen. Engañan, roban, mienten, hacen lo que sea para salir del problema. Nosotros no, dice Santiago. Esta es la religión pura. Si tú quieres saber realmente si tienes una relación con Dios, si verdaderamente eres un hijo de Dios, entonces revisa, inspecciona tu manera de hablar. ¿Cómo hablas cuando estás pasando por tiempos difíciles? ¿Te enfocas en ti mismo o cuidas de los menos afortunados? ¿Y cómo respondes ante las pruebas? ¿Lo haces como el mundo lo hace o lo haces como Dios te está pidiendo que tú lo hagas?